contra el olvido. Un sueño y un dolor de cabeza permanente es el Metro de Lima para el expresidente Alan García. La obra que impulsó en sus dos gobiernos ha estado cuestionada siempre por presuntos pagos de sobornos al más alto nivel. El mandatario emitió una serie de normas que permitieron al Ministerio de Transporte hacerse cargo directo del proyecto, pero también permitirían luego al consorcio integrado por Odebrecht y Graña y Montero incrementar en más de $400 millones el costo final de la obra. En medio del escándalo Lava Jato, las revelaciones de sobornos pagados a casi una decena de funcionarios del régimen aprista y las delaciones de los operadores en Brasil que se han ido revelando, han puesto bajo la mira de las autoridades la licitación del Metro de Lima. Una licitación que tuvo como contexto donaciones como la del Cristo del Pacífico y reuniones y encuentros entre el propio García y los altos representantes de Odebrecht hoy presos por corrupción. ¿Hasta qué nivel llegaron los acuerdos irregulares de Odebrecht en este caso? ¿Existen elementos que puedan poner nervioso al exmandatario? Para conversar sobre este caso, tenemos esta tarde con nosotros a Romina Mela, periodista de IDL Reporteros. Gracias, Romina, por estar con nosotros. Gracias por la invitación, Gabriela. Lo primero es, ¿por qué el Metro de Lima? Odebrecht ha tenido una serie de importantes convenios, contratos en el régimen de García. ¿Por qué el Metro de Lima es la obra que está bajo investigación? A ver, es importante, y tú lo has mencionado en tu presentación ahora al inicio del programa, que es que esta obra ya se había iniciado en el primer gobierno de García. Entonces se le había dado a este consorcio Tralima y la obra quedó trunca por una serie de razones, entre ellas toda la crisis económica que hubo en el momento. Y años después es que se conoció por la confesión de Sergio Siragusa que hubo coimas al expresidente García. Luego, cuando García vuelve a asumir su gobierno por segunda vez, es ahí cuando decide hacer este proyecto, pero un proyecto que era un emblema casi de ineficiencia de su primer mandato. Entonces, él pone mucho empeño en que se haga este proyecto. Era un tema que tenía el interés personal de García, ¿no? Uno ve los personajes que estuvieron a cargo de la obra de la Autoridad Autónoma, Plasencia, Cornejo, eran gente muy cercana a García, ¿no? Sí, de hecho, algunos colaboradores y delatores han señalado que había un interés particular del presidente en ejecutar el proyecto. Nosotros revelamos hace ya algunos días las confesiones de Jorge Barata, el que fue superintendente de Odebrecht en el Perú, y el que fue vicepresidente de Odebrecht para América Latina y el Caribe, Luis Mameri, y ellos narran cómo es que se pactaron, cómo es que Odebrecht pactó las coimas por el Metro de Lima. Y Barata cuenta que además tuvo una relación bastante cercana con García. Él cuenta que este era un símbolo de ineficiencia, y lo que él señala, según sus propias palabras, es que durante el gobierno de Fujimori no se había querido retomar, durante el gobierno de Toledo tampoco, y cuando llega García hubo un interés particular y presidencial de hacerlo. Y se convocan a varias licitaciones que en determinado momento se declaran desiertas. Y según las propias palabras de Barata, luego se hace de una manera en que se licite la obra para que sea atractiva para los empresarios. Claro, se da todo un marco normativo especial y se crea un procedimiento especial y una forma de contrato especial que es la que después permite incrementar los costos, ¿no? Exacto. De hecho, el proyecto del metro estaba asignado a la Municipalidad de Lima, pero en febrero del 2008, en febrero del 2009, es cuando García viaja junto con Cornejo, Enrique Cornejo, que ya era ministro de Transportes, y con Jorge Barata a hacer una verificación de los avances de la obra de la Interoceánica al Cusco. Y cuando vuelven esa misma noche, García convoca una sesión extraordinaria del Consejo de Ministros y se aprueba mediante un decreto para que se dé como carácter prioritario la ejecución del Metro de Lima. Y esa misma noche además se firma un convenio entre la Municipalidad de Lima y el Ministerio de Transportes para que esa obra pase al Ministerio de Transportes. Y es ahí cuando se inicia todo el proceso de licitación que da como ganadores a Odebrecht en consorcio con Graña y Montero. Hay que tener en cuenta algo, y algunas declaraciones que no cuadran, pero que te permiten tener una idea de a qué nivel llegó de acuerdos el metro. Lo que Jorge Barata dice es que
Jorge Cuba, que era viceministro de Comunicaciones y no de Transportes. Un área que no tenía nada que ver con el Exacto, proyecto. que él busca a Carlos Nostre, que era el encargado de contratos de Odebrecht, y que le ofrece el hacer el proyecto y darlos como ganadores a cambio de una contraprestación, una coima de 1.4 millones de dólares. Pero cuando el fiscal brasileño, que es quien le toma la declaración a Barata, esto es en diciembre del año pasado, en Brasil, que además está registrada en audio y en video, Barata dice que eso ocurre en el 2008 y el fiscal le pregunta varias veces: ¿y cuándo se dieron estos acuerdos, estas conversaciones previas para que se paguen las coimas? Entonces, que fue en el 2008, pero en el 2008 Jorge Cuba aún no era viceministro de Comunicaciones. Y la obra estaba todavía en poder de la municipalidad. Exacto. ¿Verdad? Él lo que dice es que fue en el 2008 que Jorge Cuba los busca, que le ofrece a Carlos Nostre hacer todo eso, en que se podía direccionar a través del comité especial que se encargaba de hacer las bases para la licitación, de que los dé como ganadores, de que le daban un puntaje técnico más alto y ellos iban a presentar la oferta de precios más baja. Eso en combinación te daba inmediatamente como ganador. Pero es interesante lo de las fechas, porque recién Cuba entra en el año 2009, después de que Enrique Cornejo es designado ministro y que después de que Alan García emite este decreto como parte de esta sesión extraordinaria del Consejo de Ministros. Es decir, se había dado todo un marco legal y un marco normativo con una decisión desde el presidente de la República, y luego se contrata a Jorge Cuba como viceministro de Comunicaciones. Y lo extraño es que se hace a través de Jorge Cuba cuando el sector de comunicaciones no tenía por qué ver un proyecto del metro, tendría que haber sido el viceministerio de Transportes, y no fue el caso. Hay, bueno, además de la declaración de Barata, lo que tú estás mencionando, que evidencia el interés personal desde Palacio de Gobierno en que esta obra salga, digamos, casi como sea. Y un personaje que aparece, que es el asesor Plasencia, que también luego es nombrado el jefe de la autoridad autónoma del tren cuando ya pasa todo el ministerio, ¿no? Pero él era el asesor de García para hacer seguimiento de esos procesos, ¿no? Y en el momento que se da el proyecto y se hace todo el proceso técnico para que se adjudique el proyecto, todos los personajes que están ligados directamente son del APRA o de un círculo cercano del APRA y proveniente del presidente García. Hay un aspecto adicional que es importante, que es la declaración de Edwin Luyo, que fue uno de los integrantes del comité especial y que ahora está en prisión. Fue de hecho uno de los que recibió dinero a través de unas cuentas en el extranjero. Lo que él dice en su declaración ante la comisión Lavallato, la comisión actual, lo fue a tomar su declaración al penal. Y él lo que dice es que había una decisión del presidente de hacer esto, que él se había reunido con varias empresas y que incluso se había reunido con Odebrecht para hacer el proyecto, y que además querían que el proyecto se haga en 18 meses, que era el tiempo en que García todavía iba a estar como presidente. Exacto. Entonces eso lo dice Edwin Luyo. Además, el congresista Gino Costa le pregunta: ¿y esta relación de Jorge Cuba o este empoderamiento de Jorge Cuba trascendía al ministro Enrique Cornejo? ¿Había una relación directa con el presidente García? Y lo que Edwin Luyo contesta es, bueno, que no le constaba, pero que según lo que Cuba decía en esa época, sí, se podía entender que sí. Y que además Jorge Cuba, que era viceministro de Comunicaciones, que no tenía por qué tener ninguna injerencia, la tenía y estaba directamente a cargo de eso por la relación de confianza que tenía con Cornejo, entonces ministro. Entonces hay pues toda una serie de hechos y de personajes vinculados a eso que te indica pues que todo estaba preparado para que esté direccionado y que ganara la constructora brasileña. ¿Cómo explicarse, Romina, que a pesar de todos estos elementos, de las reuniones, de las decisiones que tenían que venir de Palacio, de las declaraciones, a diferencia de los otros expresidentes como Humala y Toledo,
hasta ahora en las delaciones no se señala que sí hubo un acuerdo ilegal con García directamente. Sí, lo que está claro y lo que hemos podido determinar en Ideala Reporteros después de revisar varias de las delaciones premiadas o colaboraciones eficaces de los exfuncionarios de Odebrecht es pues que en el caso de García hay un interés de protección. Hemos visto que en otros casos se ha indicado expresamente, por ejemplo, con la carretera interoceánica, que para Alejandro Toledo hubo pago de sobornos. En el caso de Ollanta-Humala solamente ha habido referencia al financiamiento de campañas políticas. Y en el caso de García solamente han quedado las confesiones a un mediano nivel, ni siquiera a un nivel de ministros. Y se sabe pues que Odebrecht no pactaba o no negociaba directamente con las partes intermedias del eslabón de la cadena, sino las partes más altas, ¿no? Y pues, como ya todos conocemos, quizá la relación de Odebrecht más estrecha probablemente ha sido con García, con el presidente García. De hecho, le hicieron una donación de este Cristo del Pacífico casi al final de su mandato, ¿no? Y hay los vínculos además con los personajes del entorno como Nava, por ejemplo, en los negocios de Nava, que ya probablemente ese sea otro programa para entrar, pero ya para cerrar. Quiero mencionar algo que creo que es importante y que apunta a que quizá otros fueron los beneficiarios finales de esos sobornos, es que al día de la captura tanto de Edwin Luyo como de Jorge Cuba y los otros implicados en el Metro de Lima, hasta ese momento el dinero que estaba depositado en esas cuentas bancarias no había sido tocado. ¿Es por qué? Porque el dinero realmente pertenecía a otro. Entonces, lo que es un gran desafío, y eso ha caracterizado al APRA a diferencia de otros partidos políticos, es que hay una suerte de unidad y de silencio frente a las personas que eventualmente son capturadas y que no se acogen a un proceso de colaboración eficaz para poder dar mayor información y que te permita llegar a eslabones más altos de la cadena. Ahora con Lavajato, ¿crees que en este caso hay la posibilidad de que se vinculen las investigaciones de lavado de activos que se le están siguiendo al presidente y que más o menos hablan de este esquema de silencio y de usar cuentas de terceros que después nunca se tocan y que pertenecerían al expresidente, que es lo que ha dicho el Ministerio Público y por eso ha ampliado la investigación, con el tema Lavajato, como ha ocurrido con Toledo? ¿O crees que es más probable que suceda lo que sucedió con las denuncias de Siragusa del primer tren y que acaben prescritas? No, yo creo que lo que va a pasar, y es que desde el lado del periodismo de investigación, es que vamos a tener que revelar y poder exponer eso, y en la medida en que lo hagamos, es que la Fiscalía va a investigar y va a profundizar, porque lo que se ha visto, y no es una percepción, sino es así, que en el caso de García y de Keiko Fujimori, hay una suerte de política de no ser incisivos y no investigar a profundidad, a diferencia de otros como Ollanta-Humala y como Alejandro Toledo. Y solamente para terminar, y que da más pistas sobre otros beneficiarios finales de las coimas del Metro de Lima. Por el primer tramo, se pagaron en coimas, según lo confesado por Odebrecht, 1.4 millones de dólares. Y por el segundo tramo se pagó 6.7 millones de dólares. Casi 5 veces más el monto. Y según lo que ha confesado Jorge Barata y ratificado por su jefe Mameri, fueron para las mismas personas. Pero si uno se pone a revisar los contratos y cuánto realmente costaron cada uno de los tramos, costaron casi lo mismo, no hubo una diferencia tan grande entre ellos. Entonces, ¿por qué hubo una coima tan grande en la segunda oportunidad? Sí, esas son todavía preguntas que quedan pendientes y, como tú has dicho, el rol del periodismo de investigación es fundamental, además para presionar a las autoridades que tienen que investigar el tema. Yo te agradezco, Romina, por estar con nosotros esta tarde. Amigos, amigas, muchas gracias por acompañarnos. Nos reencontramos el próximo miércoles en Contra el Olvido por Gran Angular.